En realidad nunca quisimos tener un perro, solo queríamos echar un vistazo, solamente echar un vistazo. Y Tessie era la más pequeña y la más joven y también la más débil. Entonces el criador me dijo, toma esta pequeña, siempre se queda con las ganas, y me la puso en los brazos. Ella dejó de llorar y claro, se me encendió el instinto de madre. Cuando Tessie llega a la casa de la familia Neumeier, apenas tiene unas semanas de vida. Las semanas se convierten en meses y los meses en años. Se cría con los 2 niños y va descubriendo el mundo. En ocasiones especiales lleva moño, aunque sin pantalones. Se va de vacaciones al mar, pero sigue temiéndole al agua. Bueno, ¿ya? Por la mañana comparte el desayuno familiar y por la noche duerme a los pies de la cama matrimonial. Con los años, las vivencias se convierten en álbumes de fotos llenos de recuerdos. Los niños se hacen adultos y Tessie envejece. Dormilona, ¿dónde estás? ¿Estabas soñando? El día que Tessie cumple 14 años, Jana Neumeier descubre que no está bien. La veterinaria dijo, es cáncer de mama. Y ahí no piensas mucho más. Ven, vamos a anunciarnos. Tessie debe ser operada de urgencia. Ya te imaginas, ¿verdad? Tessie, tienes que ser fuerte. Aguanta. En la clínica, Kai Rediga, el veterinario en jefe, y su equipo luchan a diario por salvar a los animales. Cuando en un caso lo das todo, lo intentas todo y el animal sobrevive, te sientes muy bien. En estas instalaciones se han salvado innumerables vidas. A otras hubo que ponerles fin. Ahí en el cajón tenemos un paquete grande de pañuelos descartables y a veces los usamos nosotros mismos. A las mascotas con las que compartimos nuestra vida las consideramos amigas y parte de la familia. Todas son especiales y haríamos cualquier cosa para que estén bien. Cuando se trata de animales que comemos, no vemos que sean especiales. Cuando estamos en el supermercado, pensamos en el plato que serán y no en los individuos que eran. Todos somos campeones de la negación. ¿Por qué nos sale tan bien? Imagina que estás comiendo una suculenta hamburguesa y cuando le das un mordisco, la persona a tu lado dice, por cierto, no es carne de vaca, sino de Golden Retriever. Lo más probable es que eso que considerabas alimento, ahora lo veas como un animal muerto. Lo que segundos antes te parecía delicioso, ahora te parece repugnante. Y es probable que, en lugar de seguir comiéndote la hamburguesa, quieras tirarla. Porque el carnismo no te ha condicionado a pensar que los Golden Retriever o los perros en general son comestibles. Carnismo es el término que propone la psicóloga estadounidense Melanie Joy para describir nuestro vínculo contradictorio con los animales. Suponemos que solo las personas veganas y vegetarianas se rigen por un sistema de creencias. Pero la única razón por la cual aprendemos a comer cerdos y no perros, por ejemplo, es que también nosotros nos regimos por un sistema de creencias en lo que respecta a comer carne. En el mundo actual, comer animales ya no es necesario para sobrevivir, con excepción, claro, de quienes no pueden elegir como personas de bajos recursos. Pero mucha gente tiene la libertad de elegir. Si comer animales ya no responde a una necesidad de supervivencia, entonces es una elección, y las elecciones siempre responden a creencias. En gran medida, nuestras verdades se basan en creencias. Creemos lo que dicen los libros escolares, o que los médicos saben cómo funciona nuestro cuerpo, o que los físicos pueden explicar por qué la luna no se cae del cielo. Pero de la misma manera aprendemos a creer que los varones no pueden usar falda,
que las mujeres no pueden ser astronautas y que los cerdos son comestibles. La mayoría de las veces obedecemos lo que nos enseñan nuestros padres y la sociedad sin cuestionarlo. A medida que crecemos, hacemos menos preguntas ingenuas y nos resulta más natural la lente con la que vemos el mundo. Todo empezó cuando era una niña. Tuve una infancia típica de los Estados Unidos, mi país. Tenía un perro que amaba como a un miembro de mi familia y también crecí consumiendo carne, huevos y leche. Siempre me gustaron los animales, como a la mayoría de la gente. Pero nunca me puse a pensar en la contradicción de estar acariciando a mi perro con una mano y comiendo una chuleta con la otra. Un cerdo que había sido tan inteligente y sensible como mi perro. En 1989, cuando tenía 23 años, ocurrió que comí una hamburguesa en mal estado y tuvieron que hospitalizarme. Me dieron antibióticos por vía intravenosa, me sentía muy mal. Después de esa experiencia, dejé de comer carne. Había estado tan enferma que la carne me daba asco. Hasta donde recuerdo, no hubo una cuestión ética que me motivara en esa decisión. El hecho de empezar una dieta vegetariana no fue más que una casualidad. Pero sus nuevas costumbres la llevan a investigar los abismos de la industria cárnica y con ellos las profundidades de nuestra propia psicología. Lo que me chocó quizá más que todo lo que estaba aprendiendo sobre ganadería fue que nadie quisiera escuchar lo que tenía para decir. Me decían cosas como, para con eso, me estás arruinando la comida. O me llamaban loca, vegana, hippie, propagandista. Y eran mis amigos, mi familia, personas a las que les gustan los animales, personas que se preocupan por la justicia social, personas racionales y compasivas como yo. Y me dio mucha curiosidad. ¿Por qué la gente deja de pensar y sentir cuando se trata de comer animales? Eso me llevó a escribir mi tesis doctoral sobre la psicología de comer animales. Mi pregunta no era por qué la gente debería dejar de comer animales, sino por qué la gente come animales. Su investigación la llevó a lugares como este. Quiere comprender la lógica de la industria de los mataderos y lo que piensan quienes trabajan allí. Personas como Gerald Otto. Es una buena pregunta. Sí, soy amigo de los animales, siendo encargado de protección animal en el matadero. Me gusta trabajar con animales. Si haces un trabajo como este, tienes afinidad con los animales. El matadero Goldsmaus es uno de los 10 mataderos de cerdos más grandes de Alemania. En estas instalaciones tenemos 1.500 empleados y matamos 35.000 animales por semana. Las últimas horas de la vida de los cerdos de engorde siguen un guión sobrio y claro. Los animales bajan a los corrales desde los camiones por estas 2 rampas que vemos a mano izquierda. Cuando llegan al matadero, los animales pesan unos 120 kilos. Y tienen más o menos 6 meses de vida. Tenemos otro lugar para 900 animales, es decir, más del doble de nuestra capacidad de sacrificio por ahora. De modo que los animales tienen entre 1 hora y 1 hora y media de descanso. Eso es importante para la calidad de la carne. El estrés repercute negativamente en la calidad y desde luego queremos obtener un buen producto. Hay que matar a los cerdos al ritmo que dicta la línea de montaje en la fase siguiente del procesamiento. Aturdimos a los animales con dióxido de carbono en una concentración del 92%. Se trata de un procedimiento habitual. Los animales descienden en un ascensor abierto con un sistema de 5 góndolas. Ingresan a una de las góndolas y descienden a la atmósfera cargada de dióxido de carbono y les produce un aturdimiento profundo. Lo que se cuestiona del aturdimiento con dióxido de carbono es la reacción de defensa. Se forma ácido carbónico en las mucosas y en consecuencia los animales tienen la sensación de quedarse sin aire.
Una serie de grabaciones hechas por protectores de animales en otros mataderos muestran cómo sufren los cerdos al inhalar dióxido de carbono. El aumento del CO2 en sangre produce sensación de asfixia. Por esta razón el método se sigue investigando, pero todavía no existen alternativas que puedan implementarse en la práctica. Hasta que eso cambie, solo aquí se somete a este procedimiento a 1.7 millones de animales por año. Luego de esto viven como mucho 70 segundos más. Un corte preciso en la garganta los desangra. De seres vivos pasan a ser cortes de carne. Aprendemos a creer que un cerdo no es más que un cerdo y que todos son iguales. El carnismo nos enseña a mirar el ganado en términos abstractos, sin ninguna individualidad o personalidad propia. Sí, podemos comer animales. Por supuesto que debemos hacerlo de manera responsable. Y si es así, opino que está bien comer animales porque es un alimento valioso. Pensamos en los animales de forma abstracta y por eso nos resulta más fácil tolerar la violencia que se ejerce contra ellos. Opino que cada persona puede y debe alimentarse como quiera. Es un mito la creencia en una jerarquía de valor moral según la cual ciertos individuos o grupos son más dignos que otros de consideración moral, de ser tratados con respeto. Imponerle al consumidor de carne lo que está bien hacer es un punto delicado. El carnismo es lo que se denomina un sistema dominante de creencias o ideología. Está tan extendido que sus preceptos se vuelven invisibles, están inscriptos en el tejido mismo de la sociedad. Son aceptados y reproducidos por las principales instituciones sociales. Si crecemos dentro de un sistema dominante de creencias como el carnismo, interiorizamos sus preceptos, aprendemos a mirar el mundo a través de la lente del carnismo. Melanie Joy afirma que en sus entrevistas con productores y consumidores de carne se repiten una y otra vez los mismos patrones. Aprendemos a justificar el consumo de carne en la medida en que consideramos ciertos mitos como hechos. Hay toda una mitología alrededor del carnismo, pero todos esos mitos se reducen a lo que llamo las 3 Ns de la justificación, que comer carne es normal, natural y necesario. ¿Pero acaso no es cierto esto? Por ejemplo, ¿no es algo natural? ¿No es cierto que somos carnívoros por naturaleza? En términos biológicos, el ser humano es omnívoro. El historiador Ilya Steffel-Bauer investiga la historia cultural de la carne. Pero la mayor parte de nuestra existencia como especie fuimos principalmente carnívoros. Steffel-Bauer remonta el debate actual sobre el consumo de carne a los inicios de la humanidad. Donde mejor puede observarse eso es en la forma de nuestro tracto digestivo. Nuestro intestino está diseñado de tal manera que, a diferencia de los gorilas o los chimpancés, no se nos da muy bien absorber nutrientes de alimentos vegetales con bajo contenido energético, por ejemplo, hojas. Nuestro intestino más bien está hecho para absorber nutrientes de alimentos predigeridos, lo que puede tener que ver con el uso del fuego. Pero funciona aún mejor para absorber proteínas y alimentos grasos, y eso nos lleva a la carne. Nuestros antepasados, los australopitecinos, probablemente se alimentaban de manera semejante a los chimpancés, sobre todo de frutos, tubérculos y hojas.
Pero hace más de 2 millones de años, por el continente africano se extienden las sabanas y nuestros antepasados abandonan la selva. Poco después pierden su pelaje y estos simios sin vello desarrollan la asombrosa capacidad de sudar más que cualquier otro animal. Según la hipótesis de la carrera de resistencia, la sudoración y la falta de pelaje dan cuenta de nuestro deseo primitivo de comer carne. Piensa en África. Eres un gran mamífero, hace mucho calor, hay mucha sequedad. Hay pocas fuentes de agua. Te alimentas de hierba y cosas así. Debes comer constantemente para consumir la cantidad suficiente de hierba y así obtener la energía necesaria. Sumado a beber agua para mantenerte con vida en la sabana, estás ocupado todo el tiempo. En eso consiste tu existencia como gran mamífero y te sobrecalientas muy rápido. De pronto aparecen unos mamíferos pequeños, una especie de simios con un aprovechamiento eficiente de la energía, que no se sobrecalientan tan rápido y que además tuvieron la idea de llevar agua consigo para no depender de las fuentes. Y lo único que deben hacer es no dejarte en paz a ti, un gran mamífero con tendencia a sobrecalentarse. Te impiden beber agua, te impiden descansar y te impiden refrescarte. Al cabo de muy poco tiempo te mueres de deshidratación. Es decir, que nuestros antepasados protohomínidos no necesitaban hacer otra cosa que ser increíblemente molestos. A mediados del siglo XX se comenzó a investigar exhaustivamente las pocas sociedades de cazadores y recolectores que quedaban, como los Kung en el desierto de Kalahari en el sur de África. Si bien estos pueblos ya no viven en la edad de piedra, se alimentan de lo que provee la naturaleza, como en aquel entonces. No cultivan nada, no almacenan nada en cantidades significativas y confían cada día en que encontrarán alimento suficiente. Los antropólogos llegan a una misma conclusión en todo el mundo. Todos estos pueblos comen animales. En algunos casos, la carne cubre el 90% de su demanda energética. Los alimentos que más tarde en tiempos de la agricultura sedentaria tendrán un papel importante, como los granos y tubérculos ricos en carbohidratos, como el trigo o la papa, no existen en la alimentación de estas personas. Durante más de 1 millón de años, la alimentación de nuestros antepasados prácticamente no se modifica. Incluso con el surgimiento del Homo sapiens y su expansión por todos los continentes, el mundo sigue en manos de cazadores y recolectores. Hasta que unos 14.000 años atrás, un acontecimiento en el cercano oriente lo cambia todo. Las personas se hacen sedentarias. Y sucede algo muy particular. Mientras son nómades, solo pueden llevar consigo un número limitado de bebés que aún no saben caminar. Y de la misma manera solo pueden llevar un número limitado de personas mayores con movilidad reducida. Prácticamente todas las sociedades de cazadores y recolectores tienen sus mecanismos para mantener cierto equilibrio en ese sentido. Por un lado, controlan su reproducción para no tener más hijos de los que pueden mantener y por otro se encargan de que los ancianos, cuando terminen convirtiéndose en una carga, ya no sigan siéndolo. En el momento en que son sedentarios ya no hace falta. Ya no tienen un hijo cada 4 años, sino cada 2. Y cualquiera que prestó atención en matemáticas sabe lo que eso significa. Al cabo de muy poco tiempo, la población comienza a crecer exponencialmente. Para alimentar a esa población en rápido crecimiento, las personas comienzan a practicar la agricultura. Por primera vez, no solo toman lo que la naturaleza provee por casualidad, sino que producen su propio alimento en forma deliberada. Y así estas personas desarrollan un arsenal inaudito de tecnologías agrarias. Domestican toda clase de animales y plantas, y perfeccionan esas plantas. Se dedican al cultivo y la cría intensivos. Y se expanden. Los agricultores tienen un índice medio de expansión de unos 20 kilómetros por generación. Esto significa que si hay un asentamiento de agricultores, la siguiente generación se asentará a 20 o 30 kilómetros de allí, es decir, a la distancia de una jornada de caminata. Y si marcamos eso en un mapa a lo largo de milenios, se obtiene con bastante exactitud el índice de avance de los agricultores del cercano oriente hacia Europa. Con la revolución neolítica también cambia radicalmente la alimentación de las personas. El 40, 50, 60% de carne que podían permitirse nuestros antepasados cazadores y recolectores
se vuelve en poco tiempo un 10 o 15% de productos de origen animal. Y de eso la mayor parte ya no es carne, sino otros productos de origen animal como huevos o leche. En su investigación, Ilya Steffel-Bauer exploró la evolución de la carne desde la antigüedad, pasando por la Edad Media hasta la Edad Moderna. La carne es un componente cada vez menos frecuente pero constante de nuestra dieta y casi siempre es considerada un alimento particularmente valioso. Los pobres comen pan, a los dioses se les ofrendan animales. Y eso se mantiene hasta fines del siglo XIX y XX en muchas regiones. Aquí en Europa Central y en otras zonas germanoparlantes hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué vive la gente? Principalmente del pan de cada día, es decir, de carbohidratos de algún tipo. Pan, fideos en el sur, papas, albóndigas de pan o de papa, lo que sea, carbohidratos de algún tipo. Todo lo demás es guarnición. La carne y verdura que se consume es en proporción la menor parte. Y por eso estamos tan ávidos de carne. No es solo un alimento que nos gustaría consumir en cantidades mayores debido a nuestra historia tribal. Dada su escasez durante tanto tiempo, se ha convertido en un alimento de gran prestigio. Hace 150 años en los Estados Unidos se expande el ferrocarril y da pie a la siguiente revolución en la dieta. Transportar animales en tren desde los estados del sur a las grandes ciudades es económico. La carne de res se convierte en un alimento de masas. En Chicago se construye el primer matadero moderno. Todos conocemos la historia de Henry Ford y su línea de ensamblaje, o sea, la cadena de montaje donde se arman los autos. Henry Ford tomó esa idea de los mataderos. En la primera industria con cinta transportadora no se montaban autos, sino que se descuartizaban reses. A más tardar después de las dos guerras mundiales, en los países industrializados se establece lo que hoy llamamos la dieta mixta occidental. El tiempo del milagro económico implica la explosión del consumo de carne en Europa. El problema, que no se hace esperar, es que no compensamos esta explosión del consumo de carne adaptando el resto de la dieta al modelo de los cazadores y recolectores. Al contrario, de golpe comemos mucha más carne, pero seguimos consumiendo tantos carbohidratos como antes y comiendo muy poca verdura. Ya conocemos las consecuencias. La historia de nuestro desarrollo como humanidad demuestra que las condiciones de vida determinan nuestra dieta al menos tanto como nuestros genes. En qué medida somos carnívoros depende de cuánto nos remontemos en el pasado. Comer carne puede considerarse algo natural, pero ¿también es necesario? ¿Somos como los leones, que no pueden hacer otra cosa? Encantado, ¿cómo te llamas? Karina, de acuerdo. Nico Rittenau es nutricionista, autor de bestsellers y vegano convencido. En sus libros promueve un cambio fundamental de nuestras costumbres alimenticias. La dieta mixta occidental actual es un desastre. Aporta demasiadas sustancias que en exceso son perjudiciales y muy pocas de las que necesitamos para sobrevivir, los nutrientes esenciales. Podríamos decir que estamos sobreabastecidos, pero malnutridos. Tampoco es cierto que la carne en sí misma no sea saludable como a veces se presenta en los medios de comunicación. Si bien como individuo sigo una dieta vegana, en primer lugar soy nutricionista y los datos no demuestran que todo tipo de consumo de carne sea perjudicial para la salud. La carne y otros productos de origen animal son alimentos nutritivos siempre y cuando su producción sea de primera calidad. Pero Nico Rittenau cree que hoy en día ya no hace falta depender de estos alimentos de primera calidad. En programas de cocina y en charlas disipa conceptos erróneos. Los productos de origen animal no tienen el monopolio de ciertos nutrientes. No necesitamos carne, sino los minerales que aporta la carne. No necesitamos leche ni productos lácteos, sino el calcio y otros nutrientes que aportan el queso y la leche. No necesitamos pescado, sino omega 3. No necesitamos huevos, sino proteína y colina. En pocas palabras, no necesitamos productos de origen animal, sino los nutrientes que aportan estos productos. Pero también es un hecho que a lo largo de nuestra historia como especie siempre comimos carne. Y que a la mayoría nos sigue pareciendo deliciosa. ¿No significa algo? ¿No será que nuestro cuerpo nos quiere decir algo con eso?
Sí, pero no. Sería genial que pudiéramos corregir nuestras diferencias nutricionales guiados por el instinto, y que desarrollar una preferencia por ciertas cosas fuera una señal de que nos falta alguna que otra vitamina o algún que otro mineral. Por el contrario, somos víctimas de nuestras preferencias porque, aunque sean producto razonable de la evolución, no son tan razonables actualmente. Por ejemplo, nuestra preferencia por la sal, el cloruro de sodio, viene de que es muy rara en la naturaleza, hasta que descubrimos la forma de la sal de mesa y empezamos a echarla en muchos alimentos como conservante y para potenciar el sabor. A tal punto que hoy tomamos demasiada, pero aún así tenemos esa preferencia por la sal y no podemos dejar de comer cuando se trata de comida rápida y chatarra bien salada. Tenemos una preferencia innata por lo dulce porque en la naturaleza un sabor dulce suele responder a fruta madura, una buena fuente de hidratos de carbono, y nuestro cerebro está ávido de estos. Pero hoy en día esta preferencia por los carbohidratos, por los sabores dulces que están por todas partes, es fatal. Comemos demasiados productos dulces porque el azúcar es una materia prima barata que se puede agregar a cualquier cosa. Y lo mismo ocurre con otras preferencias de nuestro paladar. Por eso cuando la gente dice que debemos comer de forma más intuitiva, yo diría no. Debemos hacer lo contrario y utilizar sobre todo nuestro cerebro para tomar decisiones alimentarias inteligentes. Hoy en día disponemos de muchas otras fuentes de nutrientes que antes obteníamos de productos de origen animal. Por ejemplo, hay proteínas en los porotos de soja, hierro en las lentejas, calcio en las espinacas. El nutriente crítico es la vitamina B12. Es esencial para mantener nuestro sistema nervioso y su deficiencia puede producir daños irreversibles. Se encuentra principalmente en alimentos de origen animal. Pero tampoco los animales la producen por sí mismos. Es un producto residual de las bacterias. Los rumiantes, como las vacas y las ovejas, tienen estas bacterias en el rumen. En el caso de los simios, como nosotros, la vitamina B12 se produce en pequeñas dosis en el intestino. Pero como solo se absorbe en el intestino delgado, el cuerpo no puede aprovecharla. Los gorilas resuelven este problema de manera pragmática. Cada tanto se comen sus excrementos. Quien no quiera hacerlo, pero renuncie por completo a los alimentos de origen animal, debe ingerir esta vitamina en forma de comprimido. Esto también se presenta erróneamente como obstáculo o argumento contra el veganismo. Dicen que se debe tomar la B12 como suplemento dietético, pero la población que sigue una dieta mixta también recurre a suplementos. Por una parte, a la sal de mesa se le añade yodo porque de otro modo no consumiríamos la cantidad suficiente. Por otra parte, en la cría de animales convencional, el pienso se enriquece con una serie de minerales y vitaminas para que los cerdos, las vacas y los pollos estén bien alimentados y tengan un crecimiento óptimo. De esta manera, mucha gente que sigue una dieta mixta suplementa su alimentación de manera indirecta a través del animal. Nosotros argumentamos en favor de retirar el pescado, la vaca, el cerdo. ¿Estás grabando, Urs? Sí, adelante. En sus videos en YouTube, Nico Rittenau explica detalladamente cómo llevarlo a la práctica en la alimentación. Para una vida sana, afirma, lo central no es si comemos o no animales, sino contestar dos preguntas mucho más generales. Primero, ¿cuáles son los nutrientes esenciales vitales para el cuerpo humano y cómo los obtengo? Segundo, mientras obtengo estos nutrientes esenciales vitales, ¿puedo asegurarme de no consumir demasiadas sustancias que en exceso son perjudiciales para la salud? Si puedo garantizar estas dos cosas, puedo alimentarme de maneras diversas, con una dieta vegana, vegetariana, mixta, alta o baja en carbohidratos, Atkins, cetogénica, lo que sea. Claro que son todas etiquetas, pero cualquiera de estas dietas bien planificada puede cubrir la cantidad necesaria de nutrientes, porque tanto los alimentos de origen animal como los de origen vegetal pueden aportar en teoría todos esos nutrientes. Durante mucho tiempo dependimos de alimentos de origen animal y en algunas partes del mundo son necesarios hasta el día de hoy. Pero en el norte global actualmente podemos comer sano sin consumir productos de origen animal. Por lo tanto, no es necesario comer carne. Resta considerar la tercera N, normal. Yo soy la séptima generación. La granja está en manos de mi familia desde el año 1855. Florian Boucherie cría patos y gansos en su granja en el Périgord. Lo que hace con ellos nos parecerá normal o no, según el lugar desde donde estemos viendo este documental, porque Florian Boucherie es un orgulloso productor de foie gras.
Como ven, se ceba hasta la parte inferior del cuello y por eso es importante preparar bien al animal durante la cría. Si el animal está bien preparado, no hay riesgo. Así se llena el buche. Es muy flexible, muy elástico. En casi todos los países europeos, también en Alemania, este método está prohibido. En Francia, en cambio, el foie gras de ganso forma parte del patrimonio nacional cultural. Hay puntaje para las distintas categorías, por la presentación, la temperatura, la originalidad. En el concurso Challenge Foie Gras de París, cocineros de todo el país presentan sus recetas más originales con este ingrediente a un jurado de renombre. Mi cocina es una cocina de la memoria. Se inspira en mi padre, que cada Navidad servía un plato llamado manzana con foie gras. Aunque esta tradición recibe cada vez más críticas también en Francia, mucha gente de todas las generaciones asocia el foie gras con los olores de la infancia y la sensación de calidez en Navidad. En las culturas carnívoras de todo el mundo, la gente aprende a clasificar un puñado de animales como comestibles y todos los demás como no comestibles o incluso desagradables de comer. Y en todo el mundo, la gente tiende a considerar que sus decisiones acerca de qué animales come o qué animales son comestibles son racionales, mientras que las decisiones de otras culturas les resultan irracionales y muchas veces incluso indecentes y repugnantes. Que algo nos parezca normal o no depende de la cultura y de la época en la que crecimos. Muchas cosas que hoy rechazamos antes eran normales. La normalidad en sí misma no es un valor. Cuando un comportamiento deja de considerarse una necesidad, se convierte en una elección. Y cuando un comportamiento es una elección y no una necesidad, adquiere una dimensión ética que antes no tenía. Por lo tanto, nuestras típicas respuestas a la pregunta de por qué comemos carne no son más que formas de evitar una pregunta incómoda. ¿Es moralmente correcto comer animales?